Bienvenidos a Creada por, el programa de Fuera de Series en el que hablamos con los creadores de series españolas que tanto nos gustan. Hoy volvemos a hablar de docuseries. Vamos a hablar, pues yo creo, una de las docuseries más esperadas de este 2024 y desde luego de este arranque de año. Pícaro, el pequeño Nicolás, don Juan Francisco Bellón, qué ganas tenías de hablar de esta serie. Pero muchísimas, y además desde que se presentó, que desde que Netflix la presentó, que te lo dije, digo, hay que pedir entrevista desde el minuto uno. Pues tenemos el gran honor y el gran placer de poder hablar con ella, con Adolfo Moreno, el co-creador de la serie y el coordinador de guión, del jefe de guionistas. Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contento, la verdad, muy feliz de que os interese la serie, de que os haya interesado y gracias por la invitación. Yo todo lo que habéis hecho desde luego en Capa, desde su momento Elena en la telaraña y todo el resto de producciones que habéis hecho, yo creo, este renacimiento que estamos viendo de las series documentales en España, con la llegada de la plataforma, yo creo, la apuesta también de TV Play y de televisión española, creo que es un género que hay que poner en alza y que hay que hablar muchísimo. Y Movistar Plus, que tampoco se nos olvide que a lo tonto hacen como 6 o 7 de series documentales muy interesantes. De eso quiero hablarte y preguntarte, pero lógicamente empezaremos a hablar de cómo se os ocurre, cómo surge la idea de hacer este documental sobre Francisco Nicolás, 10 años después, prácticamente, desde que en el 2014 fuese conocido por toda España. Bueno, pues es un proyecto, la verdad, la típica historia que sabes que sí o sí hay que contar, ¿no? Entonces, bueno, llegamos por vías distintas. Por un lado, en el grupo ICEN, la productora ejecutiva Arantxa Sánchez ya había trabajado el tema antes de que se creara como tal Capa España en 2020 con Tomás Ocaña y conmigo mismo. Y a su vez, tanto Tomás como yo, en 2021 trabajamos esta historia por nuestra parte. Tomás con Irene Dorta, que participa también en el documental, y yo con una fuente policial a la que conocí. Luego, si tenemos más tiempo, contamos la anécdota por si, ¿no? De cómo se llega a las fuentes, etcétera, que a veces son casualidades o causalidades. Y también tenía la historia muy en la cabeza. Y bueno, cuando se fundó Capa, pues José y Sara, los jefes, teníamos todos claro que había que contar esta historia. Y personalmente tuve la suerte de que Tomás dijera: Adolfo, no te encargues de nada más, céntrate en esto. Y me puse a leer sumarios, a tomar cafés, a hacer alguna llamada. Y bueno, es que era impresionante. Es que cuando lees los sumarios, claro, la gente tiene que entender que los sumarios policiales, por un lado, puedes utilizar todo en el documental, lo cual es una suerte. Y por otro lado, por ejemplo, tienes el teléfono móvil de Francisco Nicolás. Eso es oro, ¿no? Entonces empiezas a leer cosas, empiezas a leer. Y yo hubo un momento, me acuerdo que me cayó la ficha y dije, bueno, claro, la verdad judicial es que Nicolás, bueno, es un mentiroso, ¿no? Y se lo inventaba todo, pero ¿cuánta verdad hay en una mentira? Porque y ahí creo que está el trabajo periodístico, ¿no? En explicarle al espectador cuáles eran las verdades. Porque el trazo grueso que se ha hecho de la figura de Francisco Nicolás es todo es mentira. Y en el documental yo creo que la audiencia va a poder ver que no es así. Adolfo, ¿había alguna posibilidad de hacer el documental si no se hubiese prestado él a hablar en primera persona? ¿Tenías ese planteamiento desde el principio? ¿Tienes claro de el documental tiene que ser al menos con unas declaraciones de él? Bueno, tuvimos varios enfoques, estaba con él y sin él, pero llegó un momento en el que vimos claro que el implicado, entre comillas, tenía que dar su versión de los hechos, porque eso, por un lado, atrae más a la audiencia y, por otro, obviamente, un relato en primera persona siempre ayuda, ¿no? Y no solo Francisco Nicolás, el resto de las fuentes, las entrevistas que tenemos son de personas que nos lo cuentan en primera persona, que es como a nosotros nos gusta hacer las docuseries o los documentales. Que una serie de analistas que te cuenten desde fuera no es lo mismo que esa profundización en los personajes, que tú veas, ¿no? Le pilles si dice la verdad, si dice la mentira. Yo creo que es una serie en la que Francisco Nicolás no es el único delante de la cámara que intenta colar alguna mentira, y yo estoy muy orgulloso del equipo. Luego me gustaría hablar con detenimiento de él, pero cómo les pillamos en algunas cosas y quedan bastante retratados en algunos de los casos. Sí, a mí aparte de bueno, no sé lo que os costó convencerlo a él, pero me sorprendió mucho cuando vi a su madre, que sale también en el documental, porque digo, si a él costó convencerlo, no quiero imaginarme lo que costaría convencer a su madre, que normalmente una madre es alguien que sufre muchísimo más que su propio hijo.
Costó mucho más convencer a María del Carmen Iglesias casi que a Francisco Nicolás, ahí tienes toda la razón, Juan. Pero bueno, tomamos muchos cafés con ella, le explicamos la importancia, ¿no? La importancia del rol de madre. Yo creo que es muy importante entender, y no solo lo hemos hecho con María del Carmen, también con otras fuentes, entender que por mucho que existan 100.000 entradas en Google cuando tú buscas un tema, la audiencia general, que es a la que se dedica, a la que la que buscamos en este documental, se va a quedar con la verdad de la historia que se ha contado en Netflix. Y creo que esto ayuda mucho a convencer a las fuentes. Es decir, no va a haber otro documental sobre Francisco Nicolás. O al menos eso es lo que yo le decía a las fuentes porque lo creo. No creo que ahora otra plataforma haga un documental sobre este mismo caso. No podría ser, pero no lo creo. Esto es lo que yo le explicábamos, lo que todos le explicamos a las fuentes. Es decir, este tren pasa, cógelo, súbete, porque lo que tú no cuentes por ti, lo van a contar otros por ti. Eso por un lado. Y por otro, lo que la gente va a entender de qué pasó, en el caso de Francisco Nicolás o en el caso de cualquier otra serie documental de éxito, es lo que al final queda en esa serie. No, a lo mejor las 1000 entradas que hay de distintos medios, etcétera. Entonces, es decirla, nunca has hablado, es tu momento y nosotros siempre pensamos en nuestra madre y nuestros sobrinos para que el documental lo entienda todo el mundo. Entonces, el rol de madre es un rol que cualquier espectador puede empatizar y es el que ella hace en el documental. Yo creo que no más, pero tampoco menos, ¿no? El rol de madre es importante, ¿no? Además, ella tiene mucho, no sé, me parece que transmite bien y ¿no? El primer total que dice, miran qué lío, soy la madre de Fran y miran qué lío me he metido, ¿no? Es muy de madre. Entonces, creo que es muy, muy importante su testimonio, así como el archivo, ¿no? El archivo VHS, Sí, en el totalmente. que la vemos a ella hace 20 y pico años, ¿no? Y al padre, bueno, como cuenta ella, ¿no? Compramos una cámara VHS y nos gustaba grabar los reyes, los cumpleaños, etcétera, ¿no? Y yo creo que este vídeo sí lo hemos sabido utilizar para trasladar subtexto y para entender el personaje y al final la diferencia, entre otras muchas, ¿no? Entre el documental y el reportaje, por ejemplo, periodístico, pues en el caso es que en el documental tú puedes profundizar en los personajes, consigues que el espectador conozca más por qué hacen determinadas cosas o pueda intuir, ¿no? Y esto yo creo que con la presencia de María del Carmen lo hemos logrado. Y te quería preguntar ahora por algo que me ha flipado totalmente, que es la estética visual y auditiva, porque ese tono rumbero que tiene constantemente el documental y el uso del Monopoly estéticamente, creo que es maravilloso. ¿Eso era algo que tenéis claro desde el principio o fue surgiendo? No. Bueno, el juego, que me parece una genialidad, el juego con las figuritas, pues es algo, yo me acuerdo perfectamente cuando me llamó Tomás y me dijo, mira lo que nos han traído los grafistas. Estábamos, bueno, como buscando estudio con Javi Ruiz, que es el realizador, director de fotografía del documental. Estamos viendo distintas opciones, etcétera, y de repente el estudio Monógrafo, que desde aquí le di las gracias por esa idea, presentaron esto, ¿no? Se salía del presupuesto que había previsto, o sea, pero dije, da igual, o sea, esto es una genialidad, ¿no? Es una maravilla. Y esto nos permite también contar muchas cosas dentro todo de este mismo universo y nosotros somos muy pesados también siempre en el texto y el subtexto y creo que también el juego ayuda al subtexto de la historia que queremos contar. Pero sí, es maravilloso. Las cartas, ¿no? Las cartas que el protagonista juega, que otros protagonistas juegan, bueno, la figura, y luego es muy visual, la verdad, un poco Juego de Tronos, quiero decir, es maravilloso. Sí, es otro, la verdad, un gran acierto de los compañeros. Comentabas tú cómo queríais que la serie gustase a madres y a sobrinos. Yo conforme la veía digo, yo creo que aquí hay tres públicos. Los dos principales y luego un tercero, por mis circunstancias personales, que son más particulares con esta cosa. Primero, gente que no conozca absolutamente nada de Francisco Nicolás, porque esto explota en 2014, tiene una vida espectacular durante un tiempo y ya está. Gente que, por generación, o porque al final esto es Netflix y se puede ver en Colombia exactamente igual que en España, no haya conocido absolutamente nada sobre el caso y Netflix va a querer una producción internacional. Gente que se quedó con los memes y todo lo que vosotros hacéis, yo creo, un gran
gran repaso de especialmente la parte cómica que se hizo con su personaje y con ese mote del pequeño Nicolás en el 2014, y luego gente, como en mi caso por circunstancias personales, que he seguido el caso posteriormente, que sabes la evolución que ha tenido judicial durante 10 años y que retratáis especialmente en el tercer episodio. ¿A quién era más complicado convencer o quién teníais más en el centro de que no se nos vaya este espectador? Pues fuimos muy ambiciosos. Nosotros queríamos que no se vaya nadie, ¿no? Por esto yo creo que el primer capítulo sí es más, bueno, entra perfecto, ¿no? Creo que enseguida ya estás en el 2 y quieres ver más y se va complicando a la vez que la trama en sí se complica, ¿no? Y nosotros también. Y sí, que queremos llegar a todo el mundo. Yo también por cuestiones personales tengo mucha relación con Argentina. Digo, yo en Argentina, aunque no conozcan este tema, les va a encantar, ¿no? El pícaro, la picardía. Entonces, por un lado, esto, que es verdad que el cliente siempre quiere que triunfe en España. Oye, que si triunfa también fuera, mejor. Pero nosotros somos ambiciosos y queríamos eso. Y luego esta generación joven, me han dicho que el tráiler de Pícaro, el pequeño Nicolás, está triunfando mucho en TikTok. Y eso me ha sido una gran alegría, la verdad, saber que ahí también está triunfando. Y luego, el público general, ¿no? Que se quedó con esta brocha gorda. Es muy importante, yo creo, que conozcan la historia. Y por último, como tú muy bien decías, Carlos, esta persona que es muy especializada, ¿no? Yo estoy empezando a recibir primeros feedback de periodistas de tribunales, ¿vale? Que han seguido todos los casos, que conocen la historia muy bien. Y el saber que a estos compañeros de la prensa les ha parecido también un gran trabajo, a algunos de ellos, los que he podido hablar, pues también me ha dado una gran alegría, porque es algo muy complejo y obviamente la televisión te obliga a simplificar. Hay tantas derivadas y tantos personajes, teníamos que reducir los personajes, no le podemos dar más personajes. Hay personajes, el juez, fiscalía, etcétera, no aparecen con nombre, pero no por nada, sino porque es que ya son 21 entrevistados más otros personajes que no aparecen en declaraciones judiciales, etcétera. Sí. No podíamos dar más nombres porque lo que no queríamos era que el espectador se perdiera, ¿no? Y lo que tú dices, nosotros hemos buscado una unión que si se consigue puede ser prodigiosa, ya dirá la audiencia si lo hemos conseguido y la crítica, pero es entre el periodismo de investigación más riguroso y el salseo, ¿no? Entonces, esta mezcla es la que hemos buscado en el documental. Tú comentabas la palabra pícaro y yo creo que es un hallazgo absoluto. Evidentemente la serie tiene que aparecer pequeño Nicolás, quisiéramos o no, pero ese pícaro, además con la P entre paréntesis para que hagamos con Ícaro, y luego preguntaré sobre ese final que me ha parecido prodigioso, esa imagen si la teníais clara. ¿A quién se le ocurrió lo de pícaro y hacer ese juego con el Ícaro de la mitología griega? Bueno, todo siempre está bajo en equipo, pero pues esto del título, yo un día sí que leyendo el sumario también se me ocurrió, se lo dije a Tomás en su momento, y es verdad que estoy contento porque el título ha pasado todo, al cliente también le gustó cuando venía la gente, y sí porque yo no quería llamar pícaro a Nicolás, porque pícaro, la primera acepción del diccionario es muy bondadosa y bueno, es una persona al final que tiene 4 condenas, etcétera. Entonces me parecía que el Ícaro es un término más objetivo, es decir, es un mito, una persona, un chaval que voló y cayó. Y bueno, pues este pequeño Ícaro del juego de la P, en vez de pequeño Nicolás, pequeño Ícaro, pero que da pícaro, que es verdad que es un concepto pues muy español, desde el siglo de oro, ¿no? Quiero decir, entonces sí que era importante para que viajara el documental, yo creo que tener esta palabra, pero no llamarle a él pícaro, ¿vale? Es verdad que por tema de SEO y de redes sociales, en redes sociales se está poniendo más pícaro sin la P entre paréntesis, pero tiene más que ver con lo otro. El título del proyecto es P entre paréntesis Ícaro, pequeño Ícaro, pícaro, y la gente lo entienda como quiera. Nosotros siempre en general, y tiene que ver con lo que decíamos antes de los espectadores, ¿no? Nos gusta trabajar en diferentes niveles de lectura, es decir, que mi madre entienda bien de qué va el documental, pero que el periodista que más sepa también entienda bien que el documental, que el crítico de cine también, ¿no? Que todos tengan diferentes capas de lectura y también dejar al espectador, al cual en Capa España siempre consideramos una persona muy inteligente, que él tome sus lecturas de los puntos que vamos trazando y que ellos puedan hilvanarlos. Si te hablabas tú de la gran cantidad de entrevistas que tenéis, muchos de ellos personajes que ha ido en desgracia, pero
¿cómo han sido esas entrevistas? Porque en algunos casos se sueltan algunas perlas. Yo es que no me quito de la cabeza el señor diciendo que no, que es que el rey le contesta a todo el mundo que le escriba. O sea, ellos cuando os miraban no pensaban, menuda cagada estoy pegando aquí, o hacían como si nada. Es que me flipan estas cosas. Yo no voy a hablar de mis entrevistados y entrevistadas, solo puedo darles las gracias de corazón a todos y todas por sentarse delante de nuestras cámaras. Hay personas que nunca habían hablado en su vida. Y entonces es verdad que, bueno, Tomás, Arantxa, Dani Boluda, su director, yo en algunos casos, Irene Dorta, hemos trabajado en entrevistas, pero el peso de conseguir a los entrevistados ha sido de Carmen Estirado. Carmen es una periodista excepcional, es muy buena persona y muy natural, entonces esto lo transmite a las fuentes y es excepcional ganándose las fuentes. Tenemos claro que la teníamos que fichar para esto, entonces Carmen es una persona muy, muy natural y ha conseguido sentar a personas que nunca se habían sentado, ¿no? Pienso en Javier de la Rosa, el empresario, pienso en Catalina Hoffman y no sé, sí que nunca nos gusta ser protagonistas y entonces, por ejemplo, en Lucía en la telaraña nunca se escucha ninguna pregunta del periodista o la periodista, pero en este caso es verdad que en muchos casos había que hacerlo y yo confío en que, no diré ninguna, no, pero que en alguna de las preguntas que subtitulamos especialmente a Carmen se pueda convertir en un meme, porque la verdad es que son muy afiladas, vamos a decir, y muy naturales pero afiladas. Entonces sí, un gran trabajo para sentar a muchas personas. Bueno, tenemos al comisario Villarejo, es que eso, el día que nos dijeron Villarejo se va a sentar, yo dije, ya tenemos la serie. Y te quería preguntar también un poco por los que no están, porque no hay nadie del Partido Popular en este caso que se haya prestado al documental. ¿Habéis recibido algún tipo de presión o de comentario? Oye, no toquéis esto, mejor dejar estar esto, que está la cosa ahora un poco más tranquila. Sí, es un spoiler, es un spoiler esperable, ¿no? O no, que ningún miembro del Partido Popular contactado se haya querido sentar. Yo creo que esa frase ya lo dice todo, ¿no? Nadie lo conocía a Francisco Nicolás, parece ser que nadie lo conocía, pero no es así, ¿no? Entonces sí, nadie se ha querido sentar. Podemos decir que alguna persona ha intentado a lo mejor convencer a otros de que no se sentaran. En ocasiones lo han conseguido, en otras no. Se me ha quedado pendiente la tercera parte de la pregunta, perdona, Juan. Pues sí, o sea, si habéis recibido algún tipo de presión o alguna cosa desde que se supo. Depresión, claro, depresión es fantástico trabajar para una plataforma como Netflix, ¿no? Quiero decir, yo he sido periodista en medios de comunicación, entonces la audiencia, ¿no? El periodismo está perdiendo muchísima credibilidad y entiendo que los españoles tienen razón al pensar esto, ¿no? Y en parte es por esta sensación de que siempre suenan los teléfonos. Esta sensación que es real, obviamente, suenan los teléfonos. Pero tú ves a alguien del Partido Popular llamando a California para decirle al señor de Netflix que lo pare, no. Entonces esa es la suerte que tenemos, ¿no? Hemos trabajado con una independencia absoluta. Los errores que hayamos cometido los hemos cometido nosotros porque no hemos tenido el talento para hacerlo mejor, pero no hemos tenido ninguna presión, no hemos recibido, vamos, ni nada. Ha sido un placer, un ejercicio de periodismo de investigación y esa tranquilidad, por supuesto, agradecer a Álvaro Díaz, el jefe del director de no ficción de Netflix España, la confianza que tuvo en Capa España para encargarnos este proyecto y luego lo fácil que ha sido trabajar no solo con Álvaro, sino con el resto de sus departamentos, bueno, postproducción, legal, comunicación, todo el mundo. Es, la verdad, como periodista, una fantasía y sí, que yo sepa, no sonó ningún teléfono. No sonó ningún teléfono. El tuyo por lo menos. No hemos cambiado ni una coma de nada de lo que teníamos porque es la investigación que nosotros hemos hecho, que nuestro trabajo nos ha costado.
Eso quería preguntarte yo, y es para que la audiencia se haga cargo de el tiempo, todos sabemos el tiempo que lleva la ficción, es las largas tiempos de las películas, pero el tiempo de trabajo del documental, hay un momento muy claro, y es que tenéis 2 entrevistas con Francisco Nicolás, con una separación de tiempo lógica en el que van los juicios, pero ¿cuánto tiempo es desde la concepción inicial a que esto finalmente funciona? Y la cantidad de gente que tenéis, porque habéis nombrado varios nombres también, ¿de qué equipo estamos hablando para producir esta serie de 3 episodios, 40 y tantos minutos los 2 primeros y 1 hora el tercer episodio, Adolfo? Bueno, vamos primero con los tiempos y luego te hablo del equipo, porque yo creo que hablar del equipo es bueno también para la audiencia, porque creo que, a vuestra audiencia, quiero decir que a la gente le gusta saber cómo se hace la televisión, ¿no? Entonces, si te parece, vamos con este proceso y vamos contando, porque así entiende qué partes tiene aquí. Sobre los tiempos, vamos a decir que la primera entrevista, los primeros seguimientos grabados a Nicolás y la primera entrevista son del otoño del año 22. En febrero es cuando ya empezamos todo el equipo. Entran todos los investigadores, realización, guionistas, etcétera. Y en otoño del año 23 es cuando se entrega el documental a Netflix. Entonces esos han sido los tiempos. Y luego sobre la investigación, claro, aunque el documental tiene mucho salseo y Netflix lo ha subrayado tanto en el tráiler como en algunas, posts que han subido a Instagram, etcétera. Yo creo que es muy importante que la audiencia entienda quién es el director, productor ejecutivo y co-creador del documental, que es un señor que se llama Tomás Ocaña. Entonces, Tomás es un periodista que, como los buenos periodistas, no va a tertulias. Perdón, los buenos periodistas también van a tertulias. Voy a autocorregirme. Quiero decir, es un periodista que le gusta ser discreto, ¿no? Y que podría ir a tertulias, pero él prefiere no, porque él va a hablar de lo que sabe, ¿no? Pero más allá de esto, Tomás Ocaña tiene un currículum como periodista de investigación que no sé si hay uno igual en España. Él ha ganado 3 premios Emmy por sus trabajos de investigación, ha ganado un Peabody, participó en los Panama Papers que fueron ganadores del premio Pulitzer, ha ganado un Ondas del podcast por su trabajo en GAL. Ha ganado el premio de mejor el premio de la Asociación de Periodistas de Investigación de Estados Unidos, también de la Asociación de Investigación de España. Entonces, claro, cuando dice quién está detrás quién estará detrás de la serie del Pequeño Nicolás, bueno, pues esta es la cabeza visible y el líder del equipo, que es Tomás. Y bueno, me tengo que acordar, me vais a permitir que hable de mi equipo de guión porque estoy muy, muy orgulloso de ellos. Son Antonio Díaz Pérez, Elisa Botticelli y Sara Molina León. Elisa y Tony son dos, en mi opinión, de los mejores guionistas de documentales que hay en España y también de ficciones, pero documentales son extraordinarios, son periodistas también, saben cómo contar y sobre todo son dos eruditos del cine, les encanta, ¿no? Te puedes tirar con ellos hablando 10 horas de todo lo que aprenden, ¿no? Entonces son dos artistas y han estado en el equipo. Y luego Sara Molina León es una guionista muy joven que yo vi una obra de teatro que ella hizo y me quedé muy impactado, me pareció que tenía mucho talento. Y aquí, como hay una parte de la docuserie en la que, bueno, tenemos un código narrativo pues distinto, ¿no? Con recreaciones, que es con actuaciones sobreactuadas, valga la redundancia, perdón, un poco teatralizado, ¿no? Para ponernos en la mente de Francisco Nicolás, creo que esto se entiende. Entonces, como buscábamos este perfil más de escribir teatro, pues contamos con Sara en el equipo y la verdad, pues muy orgulloso del equipo de guión. Y luego, bueno, pues para que la gente entienda, pues digo, voy a hablar de todo, ¿no? De todo el equipo. Claro, la productora ejecutiva es Arantxa Sánchez. Pues bueno, Arantxa en términos técnicos sería un poco lo que se dice, pues una jefaza, ¿no? Una jefaza que no has tenido en tu vida, vamos a decir. Entonces, ella, bueno, se encarga de todo y es la productora, ¿no? Por así decirlo. Tenemos a Dani Boluda, que fue el subdirector, igual. Yo creo que esta labor es más fácil de entender, ¿no? Lo que podemos decir al espectador es que va a agradecer que junto con Javi Ruiz, el realizador, y otras personas, ¿no? Pero ellos son muy divertidos, irónicos, etcétera, y son lo que digo, que no han dejado ni una broma sin hacer, ni un montaje ahí que quede gracioso. Luego el equipo de investigación, ya he hablado de Carmen y de Irene, de Carmen Estirado y Irene Dorta, ¿no? Ellas son como las personas que han estado más detrás de las fuentes, etcétera, y luego
Tenemos también a Agustina Pozzi, Jennifer Santarén y Alejandro Torre, que han estado más con toda la labor de los sumarios, el fact-checking. Nosotros en Capa España siempre al cliente le entregamos un guión en el que aparece un fact-checking de qué página del sumario se dice cada cosa, por qué todo está sustentado, etcétera. También hablar de nuestro abogado, el abogado de la parte de contenidos, que es Santiago Torres. La gente no lo conocerá, pero Santiago Torres, antes de ser abogado, fue juez. Fue un juez que llegó a Marbella con 30 y pocos años y lo primero que hizo fue meter a Jesús Gil en la cárcel, entonces todopoderoso alcalde. Y lo digo simplemente porque es una persona como muy valiente y es una suerte contar con un abogado que en vez de estar diciendo, no, mejor esto no, te lo dice, no, tú quieres contar esto, vosotros queréis contar esto, venga, hacedlo así. Buscad a este, entonces siempre da soluciones, ¿no? Es un lujo contar con Santiago Torres para esta protección legal, pero sobre todo para buscar soluciones, ¿no? Intentar ir más allá y sobre todo no tener este miedo. Tenemos también, por ejemplo, a Patricia Bert, que es la documentalista, que entre otro, muchísima carga de trabajo, tenía lo de intenta encontrar a Francisco Nicolás en archivo que haya por ahí, ¿vale? O sea, bucea en la historia de la televisión a ver dónde aparece que Nicolás también estaba ahí y no lo sabemos, ¿no? Entonces el espectador, por suerte, va a poder también verle en lugares donde no sabía que estaba. Luego tenemos también toda la parte de imagen que hemos hablado antes, ¿no? Liderada por Javi Ruiz, con Salomé Caballero de su número 2, Tony González de postproducción, Miguel ayudando. Ahí tenemos, esta imagen, este look pop, ¿no? Que intentamos. Todo esto va de ahí, con monógrafo haciendo el juego. Por supuesto, los montadores, ¿no? Yago, Juanma, Paloma, los editores. Toda la parte de músicas originales que ha liderado David Ávila con su equipo, que yo creo que también es otro acierto, ¿no? Tanto las canciones que hemos adquirido los derechos, que son buenísimas, yo creo que la de Totalmente. Los Quillos, esa, la gente se va a poner a tararearla, vamos a ir por la calle viendo, pequeña Nicolás. Es muy buena, ¿no? Y seguro que se me olvida gente, pues, producción, por supuesto, entonces la directora de producción, Patricia Oribe, del Grupo ICEN y de este documental, con Yaiza, con Cristina, con Yolanda, con Jorge, con Gonzalo, todos, una producción así, imagínate todo lo que hay. Es importante que la gente entienda que hay, sin exagerar, miles de detalles que cuidar, miles de detalles. Entonces somos 30 personas cuidando cada detalle, ¿no? Tampoco me quiero olvidar ahora, por ejemplo, la parte de comunicación de Cristina Fernández, de Lara Lejarza, que son las que nos están, comunicación y todo, porque hay mucho trabajo que hacer en esta parte de comunicación. Claro, todo ello dentro del grupo ICEN, que nosotros tenemos la suerte, claro, el grupo ICEN, en esto de quién está detrás de este documental, Capa España, es la marca de documentales en español del grupo ICEN. El grupo ICEN tiene formatos de televisión desde el Grand Prix hasta Memento Mori o el CID de series de ficción, hace entretenimiento, hace todo. Está presidida por José Velasco, la CEO es Sara Fernández Velasco, que también es la productora ejecutiva del documental. Y claro, el tener estas personas con esta pasión por contar historias, con este respaldo, pues es fundamental. ICEN pertenece a un gigante europeo llamado Newen Studio. No me quiero entretener mucho, pero sí es esto de entender el respaldo, ¿no? Y la tranquilidad donde trabajamos. Y tampoco me quiero olvidar de Santi Aguado. Santi es el director general de Capa España, sustituyó a Tomás que en el verano del año pasado, y aunque ha llegado a la parte final del proyecto y no lo verán los espectadores en los créditos, más que nada porque Santi es una persona, un gran cineasta y además una persona muy humilde, no le verán los créditos, pero bueno, pues es el director general de Capa y entre nosotros, que no se entere nadie, espero que le suene mucho el teléfono a partir del estreno de Pícaro, de todas, no quiero dar nombres, os los doy, HBO, Disney, que llamen todas, porque tenemos series para todos y muchas ganas de trabajar. Yo creo que es fundamental que sepamos que algo que parece, no, pero si esto se cogerá ahí en medio y toda entrevistas y leérselo de mando, 30 personas. Y un año y pico de trabajo.
Es decir, la cosa más sencilla, métete luego en ficción y mezcla, pues eso, equipos de centenares de personas, de todos los detalles y que la gente lo vaya viendo. Y liderado, como decía, tú lo tomas al principio con Tomás Ocaña, que algo ha tenido que hacer bien para Netflix, porque Netflix lo ficha en julio para ser el manager en no ficción del Gigante Rojo en España. O sea, que quieras que no, pues mira, esta es la cosa que tienen que hacer también el trabajo, que al final os lo fichan y os lo llevan. ¿Qué lo vamos a hacer, no? Eso es verdad, eso es verdad. Le hicieron una oferta que no podía rechazar, sin caballo en la cama ni nada, pero es verdad que le hicieron ahí una oferta porque yo creo. Yo, bueno, conozco a Tomás desde hace muchos años y para mí es el mejor periodista de nuestra generación, y Netflix pues se dio cuenta rápido, pero bueno, ha dejado una productora que es un coche con todas las piezas perfectamente puestas, una carretera despejada, y creo que es muy importante, más allá bueno, de que en capa ya no está, es una buena noticia para España y para los documentales en España, que una de las personas que más influencia tiene en hacer documentales ahora mismo sea una persona como él, con su rigor, con su bueno, con lo buena persona que es, y creo que es buena señal, y estoy seguro de que la audiencia lo va a agradecer en los años que le quedan. Sí, a mí me gustaría preguntar, porque al final abarcáis muchas cosas, son tres episodios que no paran con un ritmazo, pero ¿se os ha quedado algo fuera que os hubiera gustado contar y no pudisteis o tenéis planeado para un futuro? Bueno, planes de futuro tenemos un montón. Sí es verdad bueno, que algunas cosas dan pena, ¿no? Por ejemplo, hay una persona como Isabel Mateos, que es amiga de Francisco Nicolás, la cual fue totalmente atacada Sí, en 2014 con un mote que yo no voy a reproducir aquí, un mote que, esto como hay muchas cosas que no da tiempo a contar en la serie, pues bueno, un mote que puso un periodista que ahora conoce sí. mucha gente, que es Javier Negre, ¿no? Él fue quien apodó así a Isabel Mateos, y ella no puede participar porque tiene, bueno, causas judiciales pendientes con periodistas, etcétera. Entonces la recomendaron que no podía participar. Esto, la verdad, hablamos de ella en el documental, ¿no? Porque fue la que dio la cara por él, y esto fue una pena. Y yo, bueno, personalmente, una de mis frustraciones más grandes en la carrera que tengo como periodista ha sido no poder sentar delante de nuestras cámaras a Rubén Eladio López, que fue el inspector del caso Nicolai. Que bueno, lo primero, no creo que nos esté escuchando, pero lo primero le quiero mandar mucho ánimo porque ha tenido un grave percance de salud, de la forma, bueno, de estas cosas que pasan en la vida, que estás un día y haciendo deporte y ha tenido un susto grande, y darle bueno, muchos ánimos, pero es verdad que ha sido muy frustrante no poder contar con él porque, bueno, él es funcionario de policía en excedencia, entonces quería cierto respaldo de que podía dar la entrevista por parte del Ministerio del Interior. Nosotros lo intentamos como productora, no lo tuvimos, tampoco en el Ministerio de Transporte, donde trabaja actualmente. Y bueno, es que la verdad es un tema muy complicado, esto vamos a decir, como se ha llamado, de las cloacas del Estado. Hay que hilar muy fino y, y es todo muy delicado, hay muchos equilibrios y se llega a donde se llega. Pero bueno, sí es verdad que, por ejemplo, y por final, estas son las dos cosas que yo, pues digo, qué pena, porque hubieran sumado mucho. El caso de haber tenido a Rubén Eladio, que fue el inspector, hubiera sido maravilloso. Pero, por ejemplo, sí que tenemos un audio de la declaración de Nicolás, la declaración cuando después de ser detenido. Este audio nunca se ha escuchado y bueno, los espectadores de Netflix lo van a poder escuchar, y es buenísimo porque, como ya habéis escuchado, ¿no? Francisco Nicolás está declarando durante horas ante asuntos internos, pero tiene tiempo también de preguntarle a la abogada de oficio qué edad tiene, que parece más jovencita, ¿no? Refleja mucho cómo es la personalidad de Francisco Nicolás. A mí me encanta ese audio y las cosas que le cuenta a los policías de asuntos internos. Entonces, bueno, la verdad, son 3 horas, podríamos haber hecho una serie de 6 y también hubiera valido, pero creo que está todo muy compactado en el mejor sentido, que la narración fluye, que el espectador se va a entretener. Antes, cuando hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Me decía Juan, me lo he pasado viendo la serie. Digo, eso es lo que más
lo que más me hace ilusión, porque al final, claro, tú compites por el ocio de la gente, ¿no? Tú compites porque una persona esté leyendo un libro o esté tomándose unas cañas con sus amigos o sus amigas o yendo a cenar con su pareja o viendo la última película del mejor director del mundo. O sea, compites con muchas cosas para que la gente elija a Pícaro. Entonces, al final, yo creo que entretenerse es importante y como decía antes, no este salseo siempre está verificado, documentado y acreditado con el periodismo de investigación. Sí, tenéis a uno de los grandes archivistas de documentación de audios en el documental, pero hay una grabación de audio que no se sabe de dónde ha salido. Me gustaría preguntarte cómo llegáis a eso, a esa grabación entre policías sin que esa persona estuviera presente, si se puede contar algo o queda para el top secret. No es ningún secreto. Ese audio forma parte de un procedimiento judicial y hemos accedido a él igual que a otros audios que forman parte de procedimientos judiciales. Adolfo, yo quería, para ir terminando ya y concluyendo y no robarte más tiempo, el final. O sea, hay momentos y frases, pero yo quería decir, ¿cuándo tenías claro el final? Y ya 2 por 1, ¿cuál es el momento de todas las entrevistas que más te sorprendió? Que al final es una cosa que tiene también el género, de momentos en los que por muy guionizado que tengas, por muy crees que conozcas el entrevistado, más te sorprendió de todas las que habéis hecho. Bueno, el final, espero que mis compañeros, espero no equivocarme y restar créditos, pero el final, si no me equivoco, fue que Javi Ruiz, el realizador, un momento que necesitaba parar, dijo, voy a intentar aquí crear una obra maestra final, y nada, y lo hizo y todos nos encantó y ahí se mantuvo hasta, o sea, porque no lo hizo como al final, lo hizo en un momento como intermedio del montaje, no recuerdo exactamente, y es verdad que es maravilloso, ¿no? Con la música de Chabela y sí, y bueno, él obviamente ya lo tenía pensado cuando dirigió estas teatralizaciones de recreaciones, que nosotros no las llamamos ficciones, son recreaciones sobreactuadas, teatralizadas. Y este momento no quiero hacer muchos spoilers, ¿no? De recorrer, de volver atrás, de volver todo, es obra de Javi Ruiz. Y luego es que las entrevistas han sido maravillosas. No sé cuántas horas habremos grabado. Nosotros ponemos a alguien delante de la cámara y no suelen ser menos de 4 o 5 horas en ningún caso. La entrevista a Nicolás, la primera, que le hicimos entre Tomás Ocaña y yo, la primera no quisiera mentir, pero yo creo que estuvimos 10 horas. Entonces, pues hubo de todo, de todo. Cuando ves que se cansa, pasas a otros temas. Bueno, es un poco la experiencia de los años y además esto que no se enteren los entrevistados. Pero bueno, siempre las preguntas van al final. O sea, las preguntas van al final. Bueno, cuando ya se sienten más cómodos y los periodistas jugamos con algo que ellos no tienen, ¿no? Ellos pueden estar más cansados. Nosotros en general siempre nos cambiamos, ¿no? Lo hacemos entre dos, así la otra persona descansa y sin querer que los entrevistados estén cansados, pero bueno, llega un cansancio natural y entonces se relajan más y hablan de lo que a lo mejor antes no. Entonces, yo creo que hay momentazos en las entrevistas y lo que le podemos decir a la audiencia es que hemos intentado que todo lo bueno esté. O sea, no creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Desde luego, nosotros también podríamos estar 10 horas hablando contigo y yo espero que lo hagamos en alguna otra ocasión, sea en persona o sea en el porque es para hablar muchísimo, pero igual que los buenos series documentales hay que dejar a la gente con ganas de más, eso evidentemente, ver la serie. Eso sí, Adolfo, antes de despedirnos, solemos siempre preguntar a nuestros entrevistados, ¿qué es lo último que has estado viendo que te haya gustado y que podemos recomendar a nuestra audiencia? Pues ayer terminé la primera parte, que luego me metí enseguida en internet y digo, pero esto no puede terminar así. Luego hay una segunda parte, en marzo, menos mal, de una serie de ficción, pero basada en hechos reales, que está en filming, que se llama Dinero y Sangre. Es francesa y cuenta la historia verídica de la macroestafa que hicieron con los bonos de carbono del CO2 y el carrusel del IVA, que parece una cosa muy compleja, como esto de Nicolás, ¿no? Parece muy complejo, pero se puede contar entretenido, etcétera. A mí me fascina, me parece una serie, además de que me gustó mucho, muchas de las interpretaciones, el guión, la realización.
también me parece un claro ejemplo de que tenemos un mundo que no funciona. O sea, no tiene ningún sentido lo que cuentan en la serie de lo que hace el Estado francés. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, es verdad que parece que vivimos muchas veces en un mundo que es que no tiene ningún sentido, y esto me parece un ejemplo más. Pero como decíamos, te entretiene. O sea, yo decidí tumbarme en el sofá, verlos y disfruté muchísimo con la serie. Eso es lo último que he visto. Pues Adolfo Moreno, co-creador y jefe de guión y responsable de guión de paréntesis, P mayúscula, paréntesis, Ícaro, 2 puntos, el pequeño Nicolás, que si no al final no podemos decirlo de esto, ha sido un verdadero placer, que vaya muy bien el estreno en Netflix, un abrazo y hasta la próxima vez. Muchísimas gracias a vosotros, lo he disfrutado muchísimo esta conversación, Carlos. Gracias. La serie, recordad que se emite este jueves, no es el día tradicional de estreno de Netflix, sino el jueves, que cada día están plantando más las semillitas, sobre todo con series documentales, el jueves día 15 en la plataforma de Gigante Rojo, en Netflix. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo enorme y mil gracias a Adolfo. A vosotros. Y a todos vosotros, querida audiencia, ya sabéis, mucho más contenido en fueradeseries.com, pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Recordad que tened muchísimo cuidado ahí fuera.